Bienvenidos a este tercer capítulo de Telescopia, el canal donde exploramos el amplio mundo de la tecnología y su impacto en la vida humana, dando una mirada más allá de lo evidente. En esta temporada, a partir de historias y anécdotas fascinantes, abriremos una ventana de herramientas y prácticas innovadoras que podremos adaptar a nuestro entorno para potenciar la productividad de un modo inteligente y humano. Para este capítulo nos acompañará Juan Pablo Reques y voy a dar un pequeño spoiler de la conversación de hoy. Nuestro lenguaje define la forma en la que vemos el mundo. Juan Pablo, además de ser amigo y compañero de clase, trabajó con nosotros varios años como gerente de investigación y desarrollo. Juan Pablo es ingeniero químico egresado de la UNESPO. Tiene una maestría en Ingeniería de Control de Procesos, también en la UNESPO, fue el mayor índice de la especialidad. Es doctor en Ingeniería en la Universidad Simón Bolívar, con mención sobresaliente en su tesis doctoral, fue graduado con honores. Juan Pablo ha sido bastante brillante, me acompañó durante mi doctorado y trabajamos juntos en varias materias. Fue profesor universitario de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, el decanato de agronomía, desde el 2006 hasta el 2023. Profesor universitario en la maestría de Ingeniería Química y en la maestría de Ingeniería de Control de Procesos de la UNESPO desde el 2008. Bueno, en INGEDACA nos acompañó desde el 2014 hasta el 2017 como gerente de investigación y desarrollo, como comenté anteriormente. Actualmente es científico de datos en Sevilla, España. Sus áreas de experiencia son lo que es la lógica difusa, redes neuronales, modelaje y simulación dinámica de procesos, control avanzado de procesos, matemáticas aplicadas para ingeniería, instrumentación y control y lo que es machine learning. Ha sido tutor de múltiples trabajos de investigación, tanto en control de procesos, modelaje y simulación y demás temas aplicados en ingeniería de control. Es un placer contar con Juan Pablo hoy. Como comenté, es un gran amigo, además de compañero de trabajo. Y Juan Pablo es apasionado por las películas. De hecho, este podcast asociado a las películas nace de una vez que Juan Pablo hizo un resumen o no sé cómo le llama Juan Pablo cuando detalla la película y vi Interestelar, película que me gustó bastante, pero me gustó más leer tu análisis de la película, creo que lo disfruté muchísimo. Y esta iniciativa de asociar temas con la vida real, con la empresa, nació de ti, Juan Pablo, indudablemente. De hecho, ahora sigo un canal que hacen resumen de películas. Ya no veo películas, ahora veo resúmenes de películas. Y bueno, bienvenido, Juan Pablo. Coméntanos un Hola, poco. hola Andy, muchas gracias por esta invitación. Hemos sido amigos durante muchos años y hemos trabajado juntos en muchas áreas de la ingeniería y de la ciencia y de realmente eres una persona apasionada por la combinación de todas estas áreas de no solamente la ciencia, sino la ingeniería y la vida, cómo llevar y combinar eso en la vida cotidiana y en la vida laboral en general. Bueno, yo le digo a lo que yo hago, a lo que hago respecto al cine, yo soy fanático, pero soy un aficionado. En verdad yo no he dedicado ninguna parte de mi vida laboral y ninguna parte de mi entrenamiento como profesional en escribir algo de cine, pero siempre me ha gustado la literatura, me ha gustado mucho el cine, toda la vida soy apasionado por el cine y siempre he considerado que el cine se puede ver de múltiples formas y a mí me gusta verlo de forma crítica. Y entonces no encontré una mejor manera de analizar una película sino escribir lo que pensaba de ella. Entonces durante mucho tiempo estuve escribiendo un blog donde escribía mis pensamientos, mis reflexiones cuando veía una película. Le decía críticas, pero no eran tanto críticas, sino eran más bien como mis reacciones, mis emociones, mi interpretación de lo que ocurría en una película al ver. Eso, nuevamente yo tengo un conocimiento específico en ingeniería química y en otras áreas, y entonces uno siempre termina viendo las cosas a través del cristal de los lentes que uno tiene puestos, ¿no? Entonces yo veo el cine y entonces estoy pensando en si la ciencia es válida, estoy pensando cómo esto se relaciona con el mundo real,
y bueno, y eso me parece, y ese es mi enfoque, pues esa es la manera como la que yo suelo ver la televisión, como consumo todos los medios en general. Parece interesante que, fíjate, la manera como tú ves el cine y uno es la suma de su experiencia, la suma de su pasado. Hace poco me entrevistaron en un podcast de Rubén Ángel, un podcast también bastante interesante, pero está más vinculado hacia la parte de psicología. Rubén Ángel es una persona brillante y en su entrevista yo hice un comentario que cuando Steve Jobs entró a la clase de caligrafía, él vio varias maneras de escribir una palabra, varias modos, y es lo que llama esos temas de caligrafía, y por eso en la primera opción no recuerdo cómo se llamaba el programa, pero haciendo una analogía es como si tuviéramos un Word y en ese Word tú puedes elegir los tipos de letras. Eso no hubiese existido si él no hubiese participado en esas clases y haber tenido esa curiosidad por la caligrafía, ¿no? Ahora viendo tú cómo tienes esa curiosidad por las películas, ves, como tú dices, con el cristal de tu experiencia, ves las cosas de otra manera. Y aprovechándonos de eso, de esa habilidad que tú tienes, podemos arrancar entonces con el tema de hoy, que es la película de Arrival, explicando la llegada. Tiene varios nombres, en español creo que le llaman La Llegada, en inglés Arrival. Y yo vi la película, vi el resumen, he leído sobre la película, pero fue hace tiempo. Y como hay varias personas que nos escuchan que tampoco saben o que no la han visto, y para entrar en contexto, coméntanos un poco, Juan Pablo, sobre el mensaje de la película. Bueno, Andy, voy a hablar antes que del mensaje, voy a dar un poquito de contexto. El cine de ciencia ficción siempre ha estado visto como un cine de segunda categoría. Es un cine muy taquillero en general, pero no produce múltiples premios, por lo menos en guión y eso. Ha sido en los últimos años, más bien en los últimos, digamos, 20 o 30 años, que el cine de ciencia ficción pasó de ser digamos, de segunda categoría a una primera categoría. Pero aún así, no hubo o no ha habido en la historia una película ganadora del Oscar de mejor película de ciencia ficción, hasta el año pasado, que ganó Everything Everywhere All at Once. Entonces, esto es para mostrarte que el cine de la ciencia ficción ha evolucionado con la forma como la sociedad ha comprendido el impacto de la ciencia ficción. Aunque la ciencia ficción tiene, bueno, aproximadamente, no sé, más de 100 años en la literatura y en el cine. Una de las primeras películas que se hizo fue de ciencia ficción. Eh, lo relevante aquí es que esta es una película de ciencia ficción. Esta película, Arrival, es una película dirigida por Denis Villeneuve, que está con mucha fama en este momento porque acaba de dirigir y entregar la segunda parte de Duna, de una de las películas, de uno de los libros de ciencia ficción más influyentes de la literatura. Y Arrival, bueno, trata de la forma como nosotros entendemos nuestra vida debido a la forma como hablamos. Más o menos esa es la idea, pero bueno, como esto es una historia de ciencia ficción, hay unos alienígenas que llegan a la Tierra y bueno, obviamente no hablan el lenguaje de los humanos y los humanos no hablan el lenguaje de ellos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos llegan a 12 lugares diferentes del planeta Tierra. Por cierto, uno de los lugares es Venezuela, Maracay. Uno de los lugares en la película donde llegan los extraterrestres es Maracay. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos, todos los gobiernos del mundo, pero el gobierno de los Estados Unidos, que es el centro de la película, busca a una especialista en lengua y en lingüística y en lenguajes oscuros y bueno, en toda la teoría del lenguaje para intentar descifrar la escritura de estos alienígenas y poder hacer alguna forma de conversación. Primero porque al gobierno lo que le importa en ese momento es saber si estos alienígenas son un peligro o no, cuáles son sus intenciones al llegar aquí. Llegaron a la Tierra sin avisar, sin ser invitados, sin advertir, sin nada, y están en la Tierra.
Entonces, esta muchacha tiene unos recuerdos acerca de una hija que murió y bueno, ella está recordando a su hija que murió mientras está interactuando. Esta muchacha es Amy Adams, una actriz múltiples veces nominada al Oscar, pero jamás ganadora. Que ella, si la recuerdas, ella fue la novia, ella fue Lois Lane en las últimas versiones de Superman, por ejemplo. Otras películas de ciencia ficción, digamos de superhéroes, pero de ciencia ficción. Um, Amy Adams, que hace de la doctora Banks, es llamada por el gobierno para intentar descifrar el lenguaje de los extraterrestres y ella comienza a interactuar con los extraterrestres, con estos alienígenas para saber cómo comunicar con los alienígenas. Entonces, viendo la forma de escritura y utilizando una forma de comunicación que es parecida a la que se utiliza con los niños, ella logra comprender qué significa cada una de las palabras. Cuando digo que es parecida a la manera como se hace con los niños aprenden, cuando son muy pequeños, lo que comienzan a decir por lo general, son sustantivos. Es decir, tú comienzas a hablar de, no sé, de gato. Mi primera palabra, por cierto, fue gato. Cuando yo era pequeño, lo primero que dije fue gato. Un gato cayó en un tubo de agua en la que estaba en el patio y entonces yo dije gato. 9 meses de edad, que sé. No sé a qué edad comienzan a hablar los niños, pero creo que esa fue mi primera palabra. Pero en general los niños lo que dicen son sustantivos y relacionan un objeto con la palabra que dicen los adultos del objeto. Y más o menos esa fue la forma que ella utilizó para comenzar a hablar con los extraterrestres. Lo interesante de su observación, junto con el equipo con el que está trabajando, un equipo multidisciplinario donde hay físicos, matemáticos, hay, bueno, hay militares, hay expertos de cualquier cantidad de áreas de la ciencia y de la psicología, y hay múltiples enfoques para el problema. Ella comienza, y de su equipo comienzan a observar que estos alienígenas construyen un símbolo que contiene no solo palabras, sino que las palabras están todas mezcladas a través en ese símbolo. Y que el símbolo está, bueno, como combinado, es la combinación de múltiples grafos en una sola idea que contiene toda la expresión. Entonces hay como modificadores y curvas que te permiten definir cuál es la idea que se va a comunicar. Pero además que ellos dicen toda la idea, que la frase no se construye por parte, sino que toda la expresión es como compilada. Digamos que toda la construcción es simultánea. Entonces la idea le enseña a ella que ellos piensan de una forma diferente. Ellos no pueden o no distinguen entre el pasado y el futuro. Para ellos, el tiempo no es una dimensión, digámoslo, una dimensión de experiencia. Digamos que ellos saben que existe el tiempo, pero ellos no interpretan el tiempo como nosotros. Por cierto, creo que era Stephen Hawking que él decía que él le sorprendía que él no podía recordar el futuro. Él podía recordar su pasado, pero que él no podía recordar su futuro, cuando su futuro debía estar determinado por algunos conceptos de la física, ¿no? Algunas ideas, ¿no? Entonces, esta persona, esta doctora, se da cuenta que el lenguaje tiene una alta influencia de esta idea de que el tiempo no fluye o de que estos alienígenas no entienden el tiempo de la misma forma que lo entendemos nosotros. Para ellos, los eventos no son causales, es decir, no hay una relación de causa y efecto, sino que el pasado y el futuro ya existen y ellos lo que están es interactuando en ese pasado y futuro que existe todo simultáneamente. Por supuesto, siempre habrá una relación de causa y efecto, pero con esta posibilidad tú puedes conocer tanto el futuro como el pasado simultáneamente. Yo sé que esta idea es un poco, bueno, esto es ya el área de la ciencia ficción, ¿no? Pero que es un poco como estirar la realidad, que se hace mucho en la ciencia ficción, pero eh, cuando uno recuerda algo, cuando uno recuerda el pasado, uno no recuerda el pasado de forma secuencial. Tú puedes recordar el inicio de algo y el final de algo simultáneamente. O sea, las cosas que están detrás en tu vida
tú puedes ordenar los eventos de la forma que tú quieras y puedes recordarlos de esa forma. Entonces, esta película intenta mostrar que tener un lenguaje que te permita expresar esas ideas posiblemente puede afectar tu forma de ver el tiempo. Esta doctora, bueno, hay todos los conflictos que hay regularmente en una película. En este caso, como hay 12 naves espaciales en 12 lugares diferentes del planeta Tierra, los 12 lugares diferentes del planeta Tierra, todos intentan avanzar de una forma diferente. Primero están en una forma, en una carrera colaborativa y después comienzan a intentar ver quién va ganando en esa conversación y en esos descubrimientos. Em, en una parte de la película los alienígenas hablan de un arma y bueno, todos, en particular el gobierno de China, se alarma y le declaran la guerra, prácticamente le declaran la guerra a los alienígenas y se debe a que los alienígenas no utilizan la palabra arma como, bueno, sí, nosotros también utilizamos la palabra arma con múltiples significados. Por ejemplo, eh, cuando uno dice que la violencia es el arma de los que no tienen la razón, uno no dice arma para referirse literalmente a armas, sino como la excusa o como la estrategia, la herramienta que se utiliza. Y, por ejemplo, un cuchillo uno lo utiliza para comer y también puede ser utilizado para pelear. O sea, es tanto un arma como una herramienta. Entonces, ellos interpretaron mal el significado de la palabra arma y eso lleva a que los alienígenas quieren, bueno, que los humanos, en particular China, quiere, bueno, y Estados Unidos, porque no es que están haciendo una pelea en el argumento de la película de que los Estados Unidos son mejores o que China son mejores o que Rusia son mejores. Esa no es la idea, sino que todos los gobiernos se ponen inmediatamente a la defensiva porque quieren, están viendo eso como una amenaza. Le nombraron la palabra arma, ya me nombraron arma, significa que vamos a pelear. Y ella se da cuenta que intenta comunicarles a todos que no, el tema de la película, el tema de lo que están indicando no es la palabra arma, sino es la palabra herramienta. Em, Como ella ya había interpretado que el lenguaje de ellos permitía pensar de otra forma, ella comienza a comprender que el recuerdo que ella tenía de su hija no es un recuerdo, es una visión del futuro, que ella está aprendiendo a ver el tiempo diferente y a recordar el futuro, como decía Stephen Hawking, que él se sorprendía que los humanos no podíamos recordar el futuro. Y comprende que cada una de las naves llegó a un lugar diferente de la Tierra porque lo que quieren es que haya una cooperación entre los humanos para aprender ese lenguaje para lograr un fin que todavía ella no conoce. Y logra convencer al gobierno de China que iba a hacer un ataque nuclear a la nave extraterrestre, logra convencer de que no haga ningún ataque recordando un evento que iba a pasar en el futuro. Ella recuerda la interacción que ella misma va a tener con el comandante, con el general de las fuerzas chinas en una cena de una reunión de paz, específicamente para hablar del lenguaje de los alienígenas. Y él le dice ahí una frase que le dijo su esposa cuando estaba muriendo, que él no le había dicho a nadie, en el futuro. Y ella esa frase la recuerda y lo llama por teléfono y se la dice. Le dice algo que no le había dicho nada a nadie, se lo dice desde el pasado recordando lo que está ocurriendo. Entonces con eso hice un spoiler de toda la película, más o menos conté todo lo que pasa sin contar muchos de los detalles, pero con eso eh, él logra comprender que hay algo más en lo que están fallando todos los gobiernos en intentar lidiar con esta situación de los extraterrestres y que él debe detener el ataque y que deben nuevamente volver a la colaboración. Esa es más o menos la idea de la historia de la película y el argumento de la película.
Bueno, como comenté al principio, ya vieron lo apasionado que es Juan Pablo con las películas, cómo interrumpirlo si con una narración que te hace vivir la película mejor que en el cine. Así me pasó por eso les comenté la historia de Interstellar. Interestelar, que me disfruté más escuchando a Juan Pablo la explicación de Interestelar que lo que vi en el cine. Entonces, bueno, me quedo con 3 puntos, Juan Pablo, de las cosas que nos estás comentando. Uno, el amor y la pasión que tienes por la película y la manera de interpretarla que hace sacar información que no todos ven. Y otro punto interesante es que el tema del idioma y del vocabulario define nuestros pensamientos. Eso fue bastante potente lo que comentaste porque, con un ejemplo, en el capítulo anterior estuve con Manuel Vázquez, que es filósofo, es doctor en filosofía, y yo lo he visto que él aprendió varios idiomas, ha estado estudiando latín, griego, para poder entender l- sus estudios, sus papers en el idioma original, porque la traducción se roba el contexto, se roba, eh, o sea, ese procesamiento del lenguaje es indispensable que lo hagan en el idioma original, que algo como lo que estamos viendo en la película. Nosotros no entendemos cómo los extraterrestres se expresan, cómo podemos malinterpretar una palabra como arma. Entonces, no solo basta conocer el idioma, sino también sus usos y cómo lo aplica. Y aquí entra algo importante que es lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que ahorita con el tema del chat GPT nuevamente está de moda. Hemos visto cómo hemos aprendido técnicas y cómo ha evolucionado la tecnología para que ese procesamiento del lenguaje ya le deje un contexto. O sea, ya tú le preguntas a ChatGPT, hazme un resumen de esto orientado con idioma español en un contexto argentino y es capaz de modelarte incluso en el país, en el sector donde lo está realizando, te contextualiza esa información. Además del procesamiento del lenguaje natural, anoto por aquí que las decisiones que tomamos, buenas o malas, vienen de la información y la interpretación de lo que damos. Fíjate que todos estos gobiernos lo primero que pensaron fue en una guerra y en atacar a los extraterrestres, solo por tener una información incompleta o una información errónea de lo que interpretaron de esa palabra arma. Y eso nos puede llevar a decisiones buenas o malas. Es interesante hablar estos temas contigo porque además de la pasión por las películas, tiene bastante pasión por todo lo que es la parte de análisis de datos. De hecho, eres científico de datos y me gustaría conversar un poco, ahora traspolando la película a los usos que podemos darle dentro de la empresa, dentro de nuestras herramientas profesionales. ¿Cómo adquirir información de un proceso? ¿Te parece si llevamos el tema hacia allá? ¿Cómo adquirir información de un proceso? ¿Cómo predecir el pasado para poder interpretar el futuro? Eh, Según tu experiencia en lo que estás trabajando ahorita, ¿algún comentario que podamos manejar juntos con respecto a esto? Mira, empiezo con lo que comentabas acerca de los modelos de transformadores, los modelos transformadores como ChatGPT, entre otros. Digo ChatGPT, entre otros, porque no es el único. Bueno, creo que es el más importante, pero Google también está intentando entrar fuertemente, pero de tercer lugar en esa Por ahora, competencia. por ahora el más Pero, famoso. pero definitivamente es el más famoso. Una de las cosas que tiene el lenguaje, en particular para los humanos, es que uno no entiende una palabra a la vez. Cuando tú hablas con alguien, tú no esperas una palabra para entender esa palabra, sino que uno suele tomar grupos de palabras que conforman una idea. Y la inteligencia artificial, en particular estos modelos transformers, hacen lo mismo. Nosotros, o sea, el intentar interpretar una palabra sin el contexto de lo que viene antes y sin el contexto de lo que viene después, o el signo de puntuación que viene después, o la construcción gramatical en donde está ubicada,
no puede llevar a ningún tipo de inferencia. Entonces, es lo más lógico y por eso se habla de tokens en estos modelos de lenguaje, de interpretación del lenguaje natural. Lo más lógico respecto a nuestra experiencia humana es combinar grupos de palabras que expresan ideas. Y ese grupo de palabras no está desunido de las ideas que se dicen antes ni de las que se dicen después. Obviamente uno no puede saber qué te van a decir en el futuro, pero después que te han dicho varias frases, una frase sola no está, no tiene su significado completo sin la que viene luego y la que vino antes. Entonces, una parte de la forma como nosotros interpretamos el lenguaje es no lineal, como esto que hacen los extraterrestres, que ellos piensan en términos de todo el tiempo a la vez. Nosotros interpretamos el lenguaje y el pensamiento no a partir de una palabra, sino de una construcción que está vinculada y enlazada con las anteriores y las posteriores, por lo menos hasta un rango. Los modelos de lenguaje permiten hacer, generar nuevo texto en función de estas interpretaciones de lo que se dijo antes. Eso se hace con un modelo probabilístico en realidad. Se utiliza una red neuronal que intenta predecir la probabilidad de una palabra o de un conjunto de palabras posterior a todo lo que se ha dicho anteriormente. Y esa, esa nueva predicción eh, lo que intenta es como completar, como darle sentido, como buscar cuál es la siguiente idea que tiene el sentido en lo que ya se ha dicho. O sea, si yo estoy explicando algo, ¿qué es lo siguiente que se supone que debo decir para que lo que yo estoy diciendo sea consistente y sea coherente? O sea, seguir armando una construcción donde hay coherencia. Esta idea no solamente se utiliza en modelos como los modelos de lenguaje, aunque los modelos de estos de lenguaje natural eh, son está muy marcado el uso de esta idea inclusive por su estructura. Podemos llevar esto a la descripción de sistemas para la predicción. Fíjate que cuando uno comenta acerca de la evolución dinámica de un proceso, uno no quiere saber cómo evoluciona dinámicamente un proceso solo para ver qué fue lo que pasó. Lo que pasó es importante, pero lo que pasó está en el pasado. Podemos estudiar todo lo que pasó, podemos estudiarlo durante años, pero lo que pasó nosotros lo estudiamos para saber cuáles son las consecuencias que eso puede tener y si se puede evitar que ocurra nuevamente o si se quiere que ocurra nuevamente o cualquier otra idea predictiva. O sea, la idea de la ingeniería en particular y de la empresa privada y pública, más allá de lo que se busca en la ciencia, que es describir cómo funcionan los fenómenos, la idea de una gran parte de la ciencia aplicada, digamos, lo de la ingeniería aplicada, es intentar utilizar el conocimiento del pasado para hacer predicción. Nosotros lo que queremos es tomar el, el comportamiento que siguió X evento y utilizarlo para decir, bueno, si la próxima vez que vaya a ocurrir algo similar, debe seguir este comportamiento que ya vi. O si esto está comportándose de la forma que lo estoy viendo, yo creo que en el futuro lo que hará será esto. Tal vez esto servirá para predecir, digamos, los cambios en los valores de una acción en la bolsa o los cambios de la tasa de cambio del dólar o la tasa de incremento de la temperatura en la Tierra o de disminución de la temperatura o del número de tormentas o del clima en general. O sea, puede utilizarse para muchas áreas de conocimiento. Entonces, un modelo no se describe solamente por el punto anterior. O sea, el pasado no se analiza viendo nada más lo que pasó hace un instante. Para uno poder hacer predicciones al futuro no basta con ver un punto del pasado, sino hay que ver el punto anterior a ese y el anterior a ese anterior y así durante muchos eventos pasados para poder describir la forma como ese modelo evolucionó en el tiempo.
esa forma como el modelo evolucionó en el tiempo permite escribir un modelo predictivo que nos permite hacer predicciones, nuevamente, es averiguar qué es lo que ocurrirá en el futuro, y el modelo será bueno o malo dependiendo con qué tanta ah, precisión, con qué valor de verdad se aproxima la predicción a lo que ocurrirá, a lo que ocurre realmente. Nuevamente, el modelo nosotros no podemos observar lo que tan bueno es hasta que no lo comparemos en el futuro con lo que está pasando en la realidad del proceso. Pero si nosotros utilizamos estas inteligencias artificiales, que como hemos visto en la vida, el lenguaje es súper complejo, es muy complejo y aunque nosotros lo hablamos cotidianamente, pero es una idea bastante compleja de representar, pero utilizando estos modelos es posible describir el futuro en función de lo que ha ocurrido y esto puede permitir hacer predicciones de, digamos, de prevención, saber cuándo hay que hacer mantenimiento, por ejemplo. Yo sé que si esta máquina se opera durante 10 minutos más bajo estas condiciones, se va a dañar. O si la opero durante 40 horas más durante estas condiciones, se va a dañar. O si la opero durante un año más con estas condiciones, se va a dañar. Y yo debo intervenir en algún punto antes para evitar que se dañe y para producir pérdidas. Para evitar que pérdidas monetarias o pérdidas de material o pérdidas de vida o algún evento que sea eh, eh, lamentable. O por el contrario, yo quiero utilizar el modelo predictivo para saber con qué velocidad voy a lograr producir algún crecimiento o algún logro que me permita incrementar los ingresos económicos o me permita incrementar algún tipo de medición o de parámetro que considero de valor. No todos los parámetros que se consideran de valor son de valor económico. Puede ser, por ejemplo, para nosotros sería interesante la disminución del dióxido de carbono en las emisiones gaseosas de una compañía. Eso tiene un costo, pero si yo logro disminuir las emisiones, bueno, primero cumplo las leyes y luego evito eh, o pongo como un granito de arena en la disminución de los efectos de los cambios del cambio climático, por ejemplo. Entonces, Mario. el poder predictivo de un modelo permite describir el futuro. Si el modelo es bueno, permite describir el futuro por lo menos durante unos segundos o unas horas, una fracción de tiempo, y tomar decisiones en función de eso. Aquí interesante que las decisiones las tomas con información relevante, con información en tiempo real y mientras mayor información, como vimos antes, podemos tomar decisiones buenas. O sea, en la película vimos, tomando otra vez el tema de la película, vimos que por desinformación eres capaz de generar una guerra. Si nos vamos al tema de la industria, eliminamos esta incertidumbre que nos generaría acciones más rápidas. Y aquí una frase que retomo de la película: actuarías igual si conoces el futuro. Si nosotros sabemos que vamos a tener un problema y sabemos las consecuencias de ese problema, nuestras acciones serían iguales. Eso es una reflexión importante. Y con todo esto que nos comentas, si dependemos del pasado y estos algoritmos, estas herramientas se generan con la interpretación de datos pasados que nos van a permitir predecir el futuro, es súper relevante e importante que comenzamos a medir y almacenar estos datos, porque en algún momento, aunque no tengamos todavía la capacidad de generar los algoritmos en nuestro entorno que analizan los datos, en el momento que podamos hacerlo ya contamos con los datos que podemos realizar. Y por eso a veces pensamos por dónde comenzar. Si nosotros queremos pasar al proceso de transformación digital de una empresa, ¿por dónde comenzamos? Y una de las bases es tener la capacidad de poder obtener datos relevantes. Si no vamos a la industria, poder colocar sensores que nos midan el comportamiento térmico de un elemento, el comportamiento, por ejemplo, de un rodamiento, podamos medir las vibraciones de ese elemento, de un motor, logremos saber a medida que se va degradando un motor cómo va vibrando, porque entendemos que
y nosotros ponemos un sensor de vibración y ese motor empieza a generar desperfecto, el motor vibra de una manera diferente, entonces vamos a poder tener datos comparativos de el comportamiento en condiciones normales del motor y el motor cuando se está degradando. Y ahora, eso que nos comenta del procesamiento del lenguaje natural, que ha evolucionado muchísimo en los últimos años gracias a la capacidad de cómputo que tenemos, a la flexibilidad de la adquisición de la tecnología. Ya tú y yo, Juan Pablo, pudiéramos generar un algoritmo de aprendizaje automático y entrenar un modelo a muy bajo costo, que cuando nosotros arrancamos con esto, yo recuerdo que tú hacías pruebas en MATLAB y 7 días después te veía la cara si estabas contento o bravo por el resultado del modelo. Eso que tú hacías antes en 7 días con, con una arquitectura limitada, ahorita puedes tener una capacidad de hacer eso con una potencia de 100 o 1000 veces más de lo que hacía en ese momento y con un precio inferior. Anteriormente teníamos que utilizar más un ambiente controlado que no estaba en la nube, etcétera, para poder realizar estas simulaciones. Ahorita tenemos una capacidad súper flexible y a bajo costo que nos podría permitir capturar datos, entrenarlos y poder hacer estas predicciones que nos estás comentando. Nosotros ahorita estamos trabajando en un proyecto de mantenimiento por condición y es súper relevante lo que nos comenta porque el mantenimiento por condición en qué consiste en yo entender en cómo está mi elemento, mi activo y en función de saber cómo está, planificar sus acciones de mantenimiento preventivo en lugar de hacerlo por calendario. Anteriormente o incluso hasta ahora, lo que tiene es un calendario por recomendación del fabricante que te dice, mira, cada tanto ciclo, cada tanto tiempo, cada tantos meses, cada tantas horas de uso, vamos a hacer este tipo de mantenimiento. Y primero es costoso porque si te adelantas, si tú haces un mantenimiento demasiado temprano, estás botando el dinero. Pero si es la recomendación del fabricante que me dice que lo haga dentro de 6 meses, pero las condiciones en las que está operando el equipo no es la media de lo que el fabricante midió para hacer la recomendación de 6 meses, podemos, podemos tener un riesgo innecesario de que eso se dañe o se queme antes de que nosotros hagamos el mantenimiento porque no son otras condiciones de operación. Vamos a poner el ejemplo de un generador. El generador tiene un estándar de mantenimiento, por ejemplo, los inyectores, pero sabemos que últimamente habíamos tenido problemas con el gasoil, que estaba viniendo con unos componentes de suciedad, de un poco de lodo, y eso estaba trancando los inyectores y estaba generando la necesidad de un mantenimiento prematuro, porque si seguías las recomendaciones del fabricante, reventabas el motor. Entonces, esta capacidad de medición y de interpretar los datos te va a permitir predecir y generar este mantenimiento por condición que ahora es salirnos del calendario, repito, y irnos por la condición del equipo. Y en resumen, no generar mantenimiento ni demasiado tarde ni demasiado temprano. Pero vamos un paso más allá con el tema del procesamiento y haciendo la analogía con la película, eh, ya somos capaces de interpretar lenguajes. Quiere decir que nosotros pudiéramos, además de estudiar todo el proceso y aprovecharnos de las herramientas que ahora los costos nos lo permiten, generar, por ejemplo, un ChatGPT propio. Coloco la palabra ChatGPT como hemos hablado porque es la que más se conoce, pero que ya ahora nosotros le podamos preguntar, que generemos un modelo a nuestra fábrica, a nuestro proceso, y le podamos preguntar a esos equipos cómo te encuentras y él decirte, me hicieron un mantenimiento hace 3 meses, todavía aguanto, no necesito, pronostico que el próximo mantenimiento dentro de 2 meses más y incluso que el equipo te diga, mira, mi operación está distinta a lo habitual. Debo tener una falla en tal cosa. O sea, debo tener un filtro tapado, debo tener esto. ¿Cómo se logra eso? Conociendo el estado del equipo a través de los históricos, de los comportamientos históricos. Si yo logro saber que el equipo funciona de una manera cuando tiene el filtro sucio, entonces yo voy a poder
manejar de manera automática no solo la detección del problema, sino también la prescripción del problema. O sea, yo le voy a poder decir a un operador, mi equipo está malo por esto, cámbiame el filtro, a través de algo tan simple como un chat GPT. Entonces nos cambia el modelo de negocio de la industria de mantenimiento. Hay que irnos adaptando a estas nuevas tecnologías porque queramos o no son cosas que vienen y que tenemos que tener los skills claros para que cuando estas herramientas empiecen a aparecer, que ya muchísimas de ellas están implementadas, tal vez no en nuestro sector, pero ya vienen en camino, no nos agarren mal preparados y podamos sacarle provecho a todas estas herramientas. Sí, mira, en la industria, o sea, el mantenimiento, como tú comentaste, la idea es hacerlo en el momento oportuno. El mantenimiento preventivo es siempre más económico que el mantenimiento correctivo. Inclusive eso es una de las formas como se intenta manejar la medicina, por lo menos aquí en Europa. Hay una forma diferente, una concepción diferente de la medicina humana, bueno, de la medicina, con respecto a otros lugares donde tú intentas corregir una falla, tú aquí intentas prevenirla, porque la prevención es realmente más económica, pero igual tú no quieres revisar una máquina todos los días, porque revisarla todos los días es gastar mucho más dinero que revisarla cuando se daña. Pero tampoco quieres revisarlo cuando se daña, porque cuando se daña tienes que hacer una parada necesariamente, y a lo mejor tienes que comprar una nueva máquina. Y la daña puede ser catastrófico, te puede generar un accidente de esos que pasan a la historia. Hay, cosas, hay accidentes que han ocurrido históricamente que se han debido a, a fallas que pudieron haberse evitado con mantenimiento preventivo y que terminaron, bueno, tomando puentes, con muertes de cientos de personas. Luego tenemos la interacción o la nueva digamos, la tecnología emergente que relaciona no solamente los conocimientos del pasado de un proceso, sino la inteligencia artificial a través del lenguaje natural. Digamos, estos modelos como ChatGPT. Y lo que comentas es importante. No es solamente recoger los datos, sino tener un modelo que pueda interpretar esos datos y decirme la información que yo necesito. Porque, pero si yo tengo un conjunto de datos y son miles de datos durante cientos de días, yo con eso, cuando los vea, los que estoy viendo son unas gráficas. Yo quiero que los datos me digan qué debo hacer. Si tengo 15, 30, 80 variables que están interactuando simultáneamente, será difícil para una persona interpretarlos rápidamente. Pero una inteligencia artificial puede decirte, bueno, primero te lo dice en un lenguaje que tú entiendes. Y luego te dice, me siento mal, me siento enfermo, se me tapó el feed. Entonces, la idea es, y esto es algo que es muy valioso para la forma como la industria está evolucionando, porque nos permite interactuar y en este caso tener un agente que intenta describir su funcionamiento como que si fuera una persona. Mira, yo estoy en una situación de estrés porque hay mucha vibración. Eso significa que una de mis partes se puede quebrar en cualquier momento. Y en particular la que se puede quebrar es la base tal, que es la que está sometida a la mayor vibración, porque la frecuencia, o te puede dar la explicación que tú deseas. Y a lo mejor eso eres digamos, la persona que está viendo eso, pero a lo mejor llega el ingeniero y te pregunta, no, dame los detalles técnicos de la vibración, porque yo quiero saber pues, cuál es el material que está fallando y todas las demás cosas. Y entonces dirá, bueno, la frecuencia de oscilación es tanta. O sea, te puede cambiar la manera de escribirte el lenguaje de uno, digamos, cotidiano a uno más técnico. La frecuencia que estoy observando es esta. La frecuencia ocurre en las horas de tal a tal, porque a lo mejor te interesa saber es por qué ocurre esa falla y no es constante en todo el día. Bueno, ocurre en este momento, cuando se está procesando este tipo de material, cuando se están en estas condiciones de ambientales en particular, y eso te puede ayudar a tomar correcciones. Hay algunas correcciones que no corresponden a la máquina. Por ejemplo, y a lo mejor debo colocar filtros de aire en las afueras del lugar, del
de las instalaciones donde está colocado el aparato con el que se está trabajando. Entonces, ese tipo de cosas te la puede decir de una manera mucho más directa una inteligencia artificial. Pero no solamente el negocio en industria es la producción, pero no es solamente la producción, es la venta y la compra y la interacción con otras personas. Siempre están los vendedores y los compradores de por medio y hay un cliente final, un cliente intermedio, bueno, todas las cosas que se relacionan en la producción de materia prima y en la generación, compra y demás. Y a veces necesitas eh, una cosa que es realmente cotidiana, es que tienes que comunicarle a alguien cuándo va a llegar su producto, cuándo no va a llegar su producto, porque hubo un retraso y algo. Eso toma tiempo. Es más fácil generar un análisis, digamos, de tu situación y saber, mira, voy a lograr esta entrega en tales fechas y de una vez comunicárselo por correo a tus compradores o a tus vendedores o a lo que sea, hacerlo con una inteligencia artificial y que una persona revise lo que escribió y enviarlo, que poner a una persona a escribir el, el correo o escribir la comunicación. Esa parte del negocio también es importante y los modelos de lenguaje pueden resolver por lo menos parcialmente ese problema. Cuando uno va a presentarle al CEO de una compañía, uno va a presentarle las ventas, a lo mejor uno tiene muchas ideas, uno está trabajando o uno quiere presentar la producción, uno tiene muchas ideas acerca de lo que se está produciendo y cuando uno va a hablar con el CEO no entiende qué es lo que tú le quieres contar porque él no conoce el detalle de la producción diaria. Entonces, pasar de lo que tú estás produciendo y traducirlo al lenguaje que quiere hablar el director de la compañía o el director de regional o el director nacional o el director internacional. Esa transcripción, esa traducción de una forma de hablar a lo que necesita el otro, también lo puede generar la inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial conoce los detalles de tu negocio, entonces no lo va a hacer de una forma genérica, sino que lo va a hacer pensando en los objetivos, en las metas, en las distintas plantas que se tiene de producción, en el conjunto de documentos que están en la base de datos, que están en las distintas bases de datos en toda la industria. Entonces, estas inteligencias, el lenguaje, la interpretación del lenguaje, nos puede, nos puede ayudar a mejorar no solamente el proceso de producción, sino todos aquellos procesos que están vinculados a la producción misma. Por ejemplo, estamos en un podcast que para las personas en el futuro no saben si fue generado por inteligencia artificial. Yo les digo que fue generado por inteligencia natural, pero ellos no lo saben hasta que no escuchen el video, hasta que no vean el video. Lo que nosotros estamos hablando, inclusive las formas de la expresión en la que uno titubea y esto, eso puede ser generado por una inteligencia artificial para expresar algunos tipos de emociones que son notables en algunos tipos de conversación y para unos tipos de comportamiento de algunas personas. Nuevamente, vinculándolo con la película, eh, la idea es que toda la información que uno tiene no se observa un elemento a la vez, sino se obtiene, digamos, una idea general que combina todo eso en un modelo que permite mostrar ideas extraídas del modelo que son relevantes para un contexto en específico, o bien sea de los datos de producción, o bien sea de los datos de operación, o bien sea de los datos de venta y de compra y de mercado, o de cualquier otra área en particular con la que se está trabajando. Bueno, gracias Juan Pablo. Creo que bastante brillante tu explicación, bastante satisfecho con todo el mensaje. Espero que la gente que nos está escuchando tenga la misma apreciación y pueda disfrutar de lo que estamos hablando y más allá de disfrutarlo, romper las barreras. Aquí vemos claramente cómo la tecnología, si la resumimos en 4 puntos, nos ayuda a tener confiabilidad, que el equipo no se te reviente y pare producción y haga un desastre en cadena por, por, por no medir algo tan sencillo. Tuve una experiencia con un dueño de una fábrica que me comentó que dañarse un rodamiento que vale $200, le paró la línea, le dañó los equipos de esa línea, le paró la producción, o sea que va más allá del costo solo del rodamiento. Entonces el tema de la confiabilidad
es bastante importante y que las cosas funcionen como esperamos, sin esa incertidumbre de la que habla la película y por la que se forma este caos donde hay saqueos y todo porque la gente no sabe qué está pasando. El otro punto es lo de la seguridad que nos comentan. Podemos evitar un desastre, una explosión en la fábrica, miles de muertos, una tragedia y quebrar la empresa. Hace poco se quemó una fábrica por acá, una fábrica de caucho, y es triste, es una desgracia que pierden trabajo, se pierden vida, se pierden inversiones, hay clientes esperando producción y daña un entorno por, porque no solo dañas tu fábrica, dañas a tu persona, dañas a tu personal y dañas a tus clientes. Entonces el tema de la seguridad bastante claro. Tocaste un punto importante, el tema de la sostenibilidad. Eh, con herramientas de tecnología podemos hacer un mundo más humano, producir menos CO2, etcétera. Y bueno, finalmente tener mayor eficiencia. Eh, Hay muchos usos, muchos beneficios, pero con estos 4 resumimos la conversación. Y un punto importante, ya integrando estos 4 puntos, es que es más fácil de implementar de lo que parece. Y por eso nos motivamos a generar este podcast, porque cada vez que llegábamos a una industria corporativa grande, una de las 10 empresas más grandes del mundo, he tenido reuniones con ellos y cuando les muestras estas cosas, lo ven impensable, lo ven inmanejable. O sea, si eres una de las 10 empresas más grandes del mundo, que tienes un capital importante, ¿por qué ver esto tan complicado? Si es tan fácil como ir generando la solución gradualmente, ir midiendo un elemento, después vas evolucionando poco a poco hasta que logres tener toda tu fábrica conectada, ir generando esos datos y almacenándolos en una base de datos que después cuando logremos hacer los algoritmos de aprendizaje automático podamos interpretarlo y así ir evolucionando poco a poco. Entonces, el momento de comenzar es ya. Todas las empresas que no se adapten a estos elementos de transformación están lamentablemente condenadas al fracaso y nosotros como profesionales, si no nos preparamos y nos evolucionamos constantemente, también vamos a ir quedando rezagados en todo esto. Por eso en este podcast es ganar, ganar. Nosotros nos mantenemos al día para poder brindar la información y las personas que nos escuchan van despertando esa inquietud de las cosas que se están desarrollando en el mundo. Te agradezco nuevamente, Juan Pablo. Me encantaría seguir conversando 1 hora más porque es súper interesante el tema. Me agrada mucho cómo narras las películas y seguramente volveremos pronto. Ya tengo algunas ideas, seguro que tú también, para un nuevo capítulo del podcast. Muchísimas gracias, Andy. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y gracias a tu audiencia por todo el tiempo dedicado en esta conversación y en compartir estas ideas y discutir estas ideas y escucharnos. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este capítulo en compañía de Juan Pablo. Ya vieron que es un genio en la narración de las películas y en su interpretación de cómo el mensaje de la película lo podemos asociar con nuestra vida diaria. Si quieren continuar siguiendo nuestros pasos, pueden encontrar más capítulos, blogs y más información en nuestra página web ingedaca.com. Te invitamos a seguir conectado con nosotros. Ingedaca, innovación dinámica para el sector productivo. Hacemos converger la tecnología y la ingeniería para crear entornos inteligentes, humanos y sostenibles.